El Imperio de Maximiliano de Habsburgo, 1864-1867. Como ya hemos explicado, en 1863 el ejército francés invadió nuestro país. Meses después, un grupo de conservadores, entre los que se encontraba José María Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo, don Antonio Escandón, Juan Velázquez de León, Ángel Iglesias y otros, fueron hasta Europa. Esta comitiva de conservadores fueron hasta Europa, hasta el castillo de Miramar, frente al mar Adriático, donde vivía Maximiliano de Habsburgo, para ofrecerle la corona de México a Maximiliano de Habsburgo. El único requisito, lo único que pidió Maximiliano de Habsburgo fue que el pueblo mexicano, que la mayoría del pueblo mexicano lo pidiera. Entonces estos conservadores se dedicaron a reunir firmas falsas para hacer creer a Maximiliano que el pueblo mexicano lo solicitaba. Y entonces Maximiliano, el 10 de abril de 1864, acepta el trono de México al firmar el Tratado de Miramar. Por supuesto, este tratado fue ratificado por el rey de Francia, Napoleón III. Los principales puntos del Tratado de Miramar eran los siguientes. 1. Que Napoleón III, el rey de Francia, apoyaría a Maximiliano con un ejército de 25,000 soldados durante 6 años. 2. Que México pagaría a Francia 270 millones de francos por gastos de guerra. 3. Que Francia prestaría a México 76 millones de francos con un interés anual del 3%. Y 4. Que México pagaría 1,000 francos anuales a cada uno de los soldados franceses. En esta pintura se representa la manera en que un grupo de conservadores mexicanos fueron hasta el castillo de Miramar, donde vivía Maximiliano de Habsburgo, para ofrecerle el trono de nuestro país, el trono de México. El 28 de mayo de 1864 llegan a México la pareja imperial, Maximiliano y Carlota, que era de ideas liberales. Para sorpresa de los conservadores, resultó que Maximiliano de Habsburgo y Carlota eran de ideas liberales. Cuando llegan a Veracruz, la pareja imperial fue recibida fríamente debido a que Veracruz era un estado liberal. Pero para junio, a mediados de junio de 1864, cuando Maximiliano y Carlota llegan a la Ciudad de México, son recibidos calurosamente, ya que en la Ciudad de México se encontraban los conservadores. Hay que mencionar que para 1865 terminaba el gobierno presidencial de Benito Juárez, pero Juárez, ante la situación de la invasión de los franceses, decidió hacer un periodo prorrogativo. Hizo un decreto en donde se extendía su periodo presidencial debido a la invasión francesa, pero hubo un grupo de liberales que esto lo vieron como un golpe de Estado. En esta imagen podemos imaginarnos cómo pudo haber sido el recibimiento de Maximiliano y Carlota en Veracruz. Y en esta otra imagen podemos imaginarnos cómo fue el recibimiento de los emperadores en la Ciudad de México por el grupo de los conservadores. Para 1866, Francia, que estaba apoyando militarmente a Maximiliano,
Francia tuvo una guerra contra Prusia, que estaba siendo gobernada por el canciller de hierro Otto von Bismarck. Por lo tanto, para 1866, Francia necesitaba el ejército francés que tenía en México apoyando a Maximiliano. Entonces, Carlota, la esposa de Maximiliano, fue hasta Europa para exigirle a Napoleón III que cumpliera con lo dicho en los tratados de Miramar. Pero Napoleón III se negó debido a que tenía la guerra con Prusia. Entonces Carlota también fue hasta el Vaticano para pedir ayuda al Papa de ese entonces, que era Pío IX, y que tampoco le prestaron ayuda. Por eso, cuando se vio Carlota que el imperio estaba decayendo, hay versiones que dicen que Carlota perdió la razón y nunca más la volvió a recuperar. Maximiliano pretendió renunciar, abdicar, pero no fue aceptado por los conservadores. Para ese tiempo, los liberales, encabezados por Porfirio Díaz, por Ramón Corona, por Mariano Escobedo, empezaron a recuperar plazas ocupadas por los franceses. Recuperaron Oaxaca, Mazatlán, Zacatecas. Entonces, al verse perdidos, los conservadores, los imperialistas, se refugian en Querétaro y a partir de mayo de 1867, los liberales sitiaron y tomaron la ciudad de Querétaro, donde estaba fortificado Maximiliano y los generales conservadores Mirabón y Mejía. Les hicieron un juicio sumario y Juárez decretó que debían ser fusilados. Y para el 19 de junio de 1867, por orden del gobierno republicano, fueron fusilados el emperador Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas, afuera de la ciudad de Querétaro. Un mes después del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas en Querétaro, Benito Juárez hizo una entrada triunfal a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, originándose lo que la historia de México registra como el triunfo de la República. Este acontecimiento, fue elogiado por muchos presidentes, por muchos gobernantes de América Latina, y por eso, a partir de este momento, a Benito Juárez se le llamó el Benemérito de las Américas, pues no permitió el establecimiento de una monarquía en América. Para 1910, cuando se conmemoraba el primer centenario de la independencia de México, Porfirio Díaz mandó construir el llamado Hemiciclo a Juárez, sobre lo que hoy es la Avenida Juárez, a un costado de la Alameda Central, para conmemorar precisamente al que para muchos ha sido el mejor presidente de nuestro país, Benito Juárez, el Benemérito de las Américas.